Vemos con Poder Ciudadano, hemos visto un reportaje sobre lo que viene sucediendo en Madre de Dios tras la huelga y, bueno, las consecuencias de todos estos años de inacción de un Estado que no ha puesto ojo en un problema que nos ha reventado en la cara. Y para hablar sobre el tema estamos con Lenin Valencia, él es investigador del Programa de Ciudadanía y Asuntos Socioambientales de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, que nos acompaña para conversar sobre este tema. Lenin, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y bienvenido al primer programa de Poder Ciudadano. Muchas gracias. Mira, hemos visto juntos el reportaje. Sí. Quisiera que me cuentes un poco cuál es tu percepción, es decir, estas últimas medidas que ha dado el gobierno, que han sido bastante duras y que han producido una manifestación muy fuerte que ha afectado a la región, ¿cómo lo ves tú? ¿Te parece que el gobierno ha actuado bien en ese sentido? Mira, yo creo que viendo las cosas en perspectiva un poco histórica, creo que el Estado peruano en general ha tenido una mayor fuerza en los últimos 4 o 5 años que no había tenido, digamos, diría yo, en los últimos 10 años que lleva este Conociendo el problema. problema, ok. Exacto. Entonces yo creo que en ese marco sí es importante, digamos, que haya presencia del Estado. Siempre nos quejamos de que no hay Estado Así en es. regiones como Madre de Dios. Entonces esa presencia es necesaria a través de las fuerzas del orden público que pongan efectivamente orden para que todos los ciudadanos de Madre de Dios puedan acceder a los recursos naturales de una manera justa, equitativa, digamos, sin dañar al otro, ¿no? Eso no es obviamente suficiente, se requiere otro tipo de presencia del Estado también que aborde un problema de raíz social. Pero es un problema ¿No? desbordado, además, Exacto, ¿no? sí. Porque además no es solamente el problema de la contaminación, sino la trata, la corrupción y la mafia, que entiendo mueve más que incluso el narcotráfico. Así es, así es. Bueno, hay cifras que señalan que efectivamente la minería ilegal habría sobrepasado al narcotráfico, ¿no? En general en el país. Y efectivamente, entonces hay una base social que el gobierno tiene que abordar. Y en las últimas semanas, por ejemplo, han salido un par de dispositivos, uno de ellos para implementar un proyecto de desarrollo en Madre de Dios. Ya han habido algunas discusiones al respecto. Yo creo que es una buena señal, pero hay que ver si van a haber medidas más concretas. Es decir, el gobierno por un lado dice, necesitamos orden, fuerza pública, ¿no? Para, por ejemplo, que no haya minería ilegal en zonas que el país ha decidido tienen que ser protegidas, pero también necesitamos, digamos, alternativas de empleo reales para que la gente, digamos, también pueda desarrollar su vida, ¿no? Tú habiendo estado internado tanto tiempo en Madre de Dios y conociendo realmente qué cosa pasa ahí, porque una cosa es verlo desde Lima, ¿no? Digamos, históricamente o antropológicamente, es un Claro. problema real, hay una gran cantidad de personas que viven de esto, Así es una región tomada por la minería ilegal, incluso los legales y los ilegales trabajan juntos, conocemos que Ferreiros provee a los de estos, Así en fin. es, claro. Entonces, ¿tú cómo ves? ¿Tú crees que esta gente se va a plegar realmente a la formalidad? Es un poco como que yo podría comparar el asunto con el tema del transporte público en Lima, Claro, ¿no? sí, ¿Se es van a complicado. plegar o no? Mira, yo creo que si el gobierno hace el esfuerzo de identificar a los actores y entender cuáles son sus motivaciones, yo creo que sí se pueden avanzar. Se puede avanzar. Okay. Por eso te comentaba antes en las conversaciones previas, el problema de la minería en Madre de Dios es un problema larguísimo, ¿no? Pero en términos de políticas, el Estado desde el 2002 decide hacer algo y establece una ley de formalización de la pequeña minería. Desde entonces es que el Estado ha empezado a hacer cosas y lo que hay que entender es que tú decías, la minería, digamos, ilegal o informal está afectando a toda la región. Sí y no, diría yo. ¿Por qué? Porque no todo, Madre de Dios es mucho más que Tambopata o La Pampa. Hace poco había discusiones, por ejemplo, sobre las diferencias que hay entre Tambopata, la provincia donde hay todo el tema de la minería, y Tahuamano. En términos solamente de desarrollo humano, Tahuamano está un poco más por encima que Tambopata. Tahuamano tiene castaña, tiene madera, tiene recursos para vivir de eso. tiene maneras alternativas, digamos, de generar desarrollo. Okay. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos con aquellas zonas donde se ha concentrado esta actividad, ¿no? Y ahí hay que tener políticas realmente claras de desarrollo que apunten
abordar las raíces económicas y sociales de este problema. Pero ¿no? además porque hay un problema de policía también, es decir, de los poderes distintos del Estado para poder trabajar en conjunto, porque La Pampa, el Estado la toma, prohíbe que hayan grifos, prohíbe que haya gasolina, pero hay tráfico de gasolina, hay grifos, ¿no? Sí, es complicado y que tiene que ver, digamos, con más bien esta estructura de corrupción que en general traspasa todo el Estado, ¿no? Tú mandas a un policía allá, cuánto se le paga a este policía, la tentación que tiene, digamos, de lo que significa el comercio ilegal de oro. Entonces, yo diría que Madre de Dios es como la expresión, una de las expresiones más vivas de esos problemas fundamentales que tenemos como sociedad y Estado. Cómo tenemos un Estado más eficiente, que les pague bien a sus servidores públicos, etcétera, ¿no? Así es. Nos queda muy poco tiempo, solamente, Lenin, quisiera que nos cuentes que has hecho una investigación que viene desde la fiebre del oro desde 2005 hasta estos tiempos, cómo ha reaccionado el Estado. Así es. ¿Y cuándo sale este libro? Esto va a estar para fines de junio. Excelente. Básicamente es un análisis de las políticas de ordenamiento de Madre de Dios. Generalmente por la televisión solo vemos lo que ha pasado en general desde el 2011 con estas intervenciones, pero como decía, el Estado ya ha venido interviniendo desde el 2002 y es importante entender esas diferencias. Un documento muy importante que probablemente nos sirva muchísimo a los periodistas para entender un poco más este problema. Gracias, Lenin, por estar con nosotros. Nos tenemos que ir a la pausa y volvemos con el último bloque. Luchamos contra la impunidad. Aspirantes al gobierno regional están vinculados con la minería. Es una clara escena de lo que son capaces las organizaciones de trata de personas. Y la corrupción. A raíz del reportaje difundido hace 2 semanas por Poder Ciudadano sobre el sospechoso boom inmobiliario del alcalde del distrito de Yanaguara. Porque somos el Poder Ciudadano. Reportajes de investigación y entrevistas que destapan la corrupción en todas las regiones. Siempre con independencia y sin miedo. Poder Ciudadano, todos los jueves a las 4 de la tarde por La Mula TV. Bueno, amigos, no nos queda más tiempo sino para despedirnos y decirles que nos visiten el blog de Poder Ciudadano, en donde ahora tenemos un timeline de todo el caso Álvarez, y así vamos a hacer seguimiento a todos los casos de corrupción que comprometan autoridades regionales y municipales. Nos pueden escribir al correo electrónico poderciudadano@proetica.org.pe con sus denuncias, con sus comentarios, los chismes, los rumores, lo que sepan, cualquier asunto que tenga que ver con la corrupción, nosotros vamos a poner el ojo allí. Entonces nos vemos el próximo jueves a las 4 de la tarde por La Mula TV. Gracias.